tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿Para qué sirve la política? Sirve para estar pendiente de las necesidades inmediatas o urgentes de los vecinos de una ciudad, por ejemplo, la política de proximidad, la política local, para ir viendo cómo evoluciona Alicante y hacia dónde se tiene que ir proyectando el crecimiento de la propia ciudad, para aprobar, por ejemplo, un plan general de ordenación urbana que andamos necesitados de él, para realojar a los vecinos del incendio fatal que hubo hace unas semanas en el barrio Miguel Hernández, para el cierre de parques, por ejemplo, cuando hay mucho viento, y también para tomar medidas de precaución cuando hay efectos meteorológicos contrarios y necesitamos también que se active algún protocolo de seguridad, para proteger a los hosteleros, también en esa disyuntiva de qué se hace, se cierran o no se cierran los parques, cuando hay viento, cuando no hay viento, ¿qué hacemos en ese momento? Para defender a capa y espada la moratoria de los pisos turísticos, también enfrentándose a las patronales de los pisos turísticos que quieren derribar esa moratoria, o también para esto de los macrodepósitos que insisten en instalarse en el puerto de Alicante, aprovechándose de cierta dejadez que hubo en algún momento con la paralización de esas licencias, para incentivar la actividad económica, pública, social, cultural de la ciudad de Alicante, y para defender los intereses de los alicantinos. Ya saben que estamos inmersos en un escándalo sobre la vivienda de protección pública. No es el único tema que tratamos en Alicante, pero sí es probablemente el más escandaloso, el más llamativo. Y también nos preguntamos, ¿sirve la política para poner medidas de protección ante aquellos que se empeñan en abusar de su condición cercana a no sé qué poder para acceder a las viviendas de protección pública que se ponen en marcha pensando en otro tipo de personas? ¿Va por delante la realidad de la política? ¿Se ponen las medidas de precaución después de que hayan pasado las cosas? A veces nos da esa sensación, no solamente por este asunto, sino por otros muchos, ya saben, los accidentes de trenes y otras muchas circunstancias que ocurren, después empiezan a pensar en soluciones brillantes para que no vuelva a pasar. En fin, de algunos de estos asuntos vamos a hablar en el programa de hoy. Si les apetece, bienvenidos. Comenzamos Alicante Actualidad. Y todos tenemos una opinión. Es cierto que ahora cualquier terraza, cafetería, cualquier círculo de personas donde nos acerquemos están hablando de la actualidad de Alicante. Y de eso nos nutrimos aquí en este periodismo de proximidad y en esta televisión de proximidad, poniendo encima de la mesa y dándole prioridad a los asuntos alicantinos. Así que les paso a presentar ya a nuestros invitados de hoy. José Ramón González, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. Oye, ¿qué dijiste el otro día en la cadena SER? Que no gusta mucho, pero tiene que ver también con esto de las viviendas de protección pública. Bueno, yo dije lo que mucha gente piensa, bueno, pues que a lo mejor no debería haberse hecho eso ahí, en ese solar. Ya sé que posiblemente no podía ser para otra cosa, pero sí, bueno, para viviendas libres, pero sí para otros fines, e incluso, en fin, lo que es la política municipal que se puede hacer, ¿no? Y bueno, y otra cosa que dije fue que no entendía que la directora de Recursos Humanos, o sea, hubiera sido cesada, pero se mantenía como jefa de contratación cuando es un puesto también digital. En fin, creo que no sentó muy bien, pero bueno, yo creo que soy libre para decir lo que pienso y además, sobre todo, para lo que la gente piensa cuando vas por la calle. Y cuando la gente te dice. Te agradezco que vengas y refrendes aquí estas palabras, porque a veces también podrías haber dicho, no, tergiversaron. No. Tú sabes, tú me conoces, yo puedo estar equivocado. Bueno, pues nada, admito el error, pero en este caso digo lo que pienso. Tú fuiste jefe de personal también. Sí, fui concejal de personal. ¿Se puede trasladar a una funcionaria, a una alta funcionaria? Claro. A ver, vamos a ver, las jefaturas de contratación, que eso es una 1, son por libre designación, ¿vale? Y entonces, pues lógicamente, igual que se nombra, se puede cesar. No es la primera ni la última vez
que cesa en este ayuntamiento a un jefe de servicio. Un alto funcionario. Eso no hay ningún problema. Otra cuestión es que corresponde a su grupo A1, ¿vale? Eso sí hay que respetarlo. Continúa siendo funcionaria. No, por supuesto, como grupo A1 o TAG, que llaman los técnicos de Administración General, eso no es ningún problema. O sea, pero las jefaturas son nominales normalmente. Gracias, José Ramón, por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Diego Menor. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Pues relativamente bien. No quiero ser tan próximo porque estoy preocupado, ¿no? Porque al final, ya no por la economía, que ayer veía a todos mis vecinos haciendo cola en la gasolinera, ¿no? Porque se genera una cierta psicosis, ¿no? Pero era cierto, yo cuando iba ahí estaban las colas llenas. Los conflictos suben los precios. Y claro, yo estoy preocupado ya no solo por el tema económico, que es en sí, pero ya es por el problema bélico, ¿no? Que ya tenemos Medio Oriente Medio incendiado, ya tenemos la guerra, 3 países europeos metidos en guerra, Europa, ya tenemos una guerra interiormente dentro de Europa que suscribiría a 2 personas, y ahí sí que estoy preocupado para que eso no siga en esa escalada bélica, que ahí sí que nos va a preocupar. Y la historia hay que seguirla. Entonces la historia, cuando viene una pandemia, después de la pandemia viene una guerra. Hay que seguir el la día a día. gente tropieza en el mismo lado. Y como se dice en el argot del autónomo, hay que seguir levantando la persiana, que por cierto los autónomos andan estos días. El otro día hubo una concentración de autónomos. Estoy muy orgulloso de que por lo menos Tú eres presidente de la Federación de Autónomos. Estoy orgulloso de que por lo menos haya un cierto sentimiento, ha nacido una plataforma por la dignidad de los autónomos dentro de las redes sociales, bueno, que realmente por lo menos hablamos de autónomos, porque estamos realmente olvidados, siendo realmente los que soportamos mucho de este Estado y de mucha economía y de mucho de la seguridad social. 3 millones de autónomos con sus trabajadores generan mucha economía para este Estado. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Sonia Castedo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Fíjate, en contra de lo que ha dicho José Ramón, tú un día aquí dijiste que por qué no se podía construir vivienda pública en aquella parcela. Sí, totalmente, y además me mantengo en ello. Es más, yo quiero recordar que hay un número muy importante de viviendas en la zona de la playa de San Juan que son viviendas de protección oficial. Por ejemplo, todas las urbanizaciones Venecia se construyeron y eran viviendas de protección oficial. En la calle Tridente, donde yo en su momento viví también, viviendas de protección oficial, bungalows además, y también edificios. Entonces, ¿por qué no? La cuestión es hacer las cosas, pero hacerlas bien. Esa es otra cuestión, claro. hacerlas bien. Y ahora estamos viendo que ha habido muchas grietas sí, en las adjudicaciones de estas viviendas. Gracias, Sonia, por estar con nosotros. Gracias. Y aquí está David Lozano. ¿Cómo estás, David? Muy bien, buenas noches. Oye, ¿a ti esto de la sincronizada qué te suena, David? Me suena... Que tú te mueves muy bien entre los medios de comunicación. A medalla de plata en las Olimpiadas, me suena al sanchismo, básicamente. Hoy hemos escuchado lo de la sincronizada. Es verdad que los políticos se reciclan con su vocabulario e incorporan esas nuevas tendencias a sus discursos. La portavoz del equipo de gobierno, luego la escucharemos, ha hablado también de los Terian. Ah, sí. ¿A quién se refiere? ¿A su equipo de gobierno? Bueno, luego lo veremos. Pero antes de nada, un debate. Y ahora que estábamos hablando de los autónomos con Diego Menor, antes de entrar en materia con el asunto de las viviendas, os quiero plantear qué ponemos en la balanza, la emergencia o el derecho a la apertura de las terrazas y los veladores. Hay que estar pendiente, hay que cerrar desde la pandemia, desde la Dana. Es verdad que las emergencias se toman mucho más en serio y hay que tomarlas muy en serio, pero hoy los hosteleros, especialmente de la Plaza Gabriel Miró, de la Explanada y de otros puntos, están un poco cabreados porque les han cerrado las terrazas, les han puesto estas cintas, no les han dejado poner los veladores y sin embargo nos vienen a decir, nos han mandado unas cuantas fotos y vídeos, nos dicen no se mueve aquí ni una hoja y sin embargo están cerradas. Le hemos preguntado al portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, y nos decía esto, que toman en cuenta este tipo de asuntos para cerrar las terrazas. En función del tipo de alerta que tenemos, tomamos unas medidas u otras. La alerta que había era naranja con unos niveles de viento, de velocidad de viento,
que entendíamos que simplemente podía haber problemas con los veladores, lo que son las sombrillas, pero no había ningún problema que afectase a tener que quitar las mesas, para que nos entendamos, las mesas y sillas. Entonces, en función de esa alerta amarilla y esos vientos previstos, solemos tomar unas medidas u otras. Y esta razón, en este caso, entendíamos que con la alerta que había era suficiente con eso. Pero después avanzó la alerta y tuvieron que cerrar estas mesas y sillas de las terrazas y veladores. ¿Qué os parece este asunto? Lo digo porque hoy mismo, y un poco antes de empezar este programa, nos han llegado estas imágenes y nos decían unos cuantos hosteleros que estaban enfadados por este asunto. A ver, yo creo que es una decisión muy complicada para tomar por parte, en este caso, del equipo de gobierno, ¿vale? Es verdad que desde que lamentablemente ocurrió el paso de la Dana por Valencia, hemos pasado de 0 a 100. Hemos pasado de 0 a 100 y yo creo que a veces, efectivamente, nos vamos excesivamente al extremo a la hora de tener precaución. Pero no soplaban nada de viento, pero es que en cualquier momento puede empezar a soplar de una manera muy fuerte. De hecho, ayer por la noche es lo que estuvo ocurriendo, por lo menos en la zona en la que yo vivo. Hacía un viento absolutamente terrible, de pronto se paró absolutamente y a los 10 minutos volvía a comenzar con una fuerza importante. Entonces, el tema de las sombrillas, pues a mí me parece correcto que no quieran arriesgar lo más mínimo. Yo creo que ¿para qué van a correr riesgos pudiendo tomar una decisión que evidentemente, claro, que está perjudicando en este caso a los hosteleros? Al final han quitado las mesas y todo, ¿eh? Bien, yo las mesas y las sillas no las quitaría, yo. ¿Por qué? Bueno, pues porque una sombrilla sí puede tener un peligro importante. Las mesas y las sillas, si hace mucho viento, desde luego nadie se va a sentar, y el primero que va a quitar las mesas y las sillas en el caso de que empiecen a moverse, que no suelen provocar ningún tipo de peligro, es el propio hostelero, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de jugar un poquito con la sensatez a la hora de tomar esas decisiones. José Ramón ha estado en esa tesitura. Sí, claro, no, estaba oyendo a Sonia y efectivamente es que todo ha cambiado a partir de la Dana. Yo no me quiero arriesgar. No, es que hay responsabilidad y efectivamente ahora pasa eso de que si no actúas, porque no actúas, y si actúas, porque actúas. Entonces yo creo que ellos se cogen y de repente y de pronto, de momento, pues cogen y hacen ese decreto por el cual pues paralizan todo este sector, pues para no tener ningún problema el día de mañana, porque vamos a ver, como bien dice Sonia, puede ser que no haga viento, pero en 5 minutos se levanta un vendaval y más. En Gabriel Miró, que lo estamos viendo, que como están las ramas, los ficus se cae, y de quién es la responsabilidad. Y entonces el concejal o el alcalde dice, mira, es que yo creo que eso la Dana nos ha llevado... de la zona, oye, tienes que decir esto, que estamos muy indignados. Digo, no, hay que entenderlo. Pero a la otra parte que está el autónomo... que lo ha dicho Sonia, casar economía y seguridad es complicado a veces, ¿no? Pero yo, lo que yo pido de los gobernadores es que tengan la información suficiente para yo personalmente decidir, es decir, la recomendación es suficiente para yo personalmente decidir cuál es el riesgo que yo quiero coger. Pero la meteorología no independientemente de los parques. Cuando habláis de hosteleros, cuando habla de hosteleros habla siempre de los comerciantes también, porque cuando cerramos los cinco mercadillos de comerciantes, también estamos haciendo un daño más atroz que a la hostelería, que no tiene terraza, porque está cerrando ese día de ingresos. Es todavía peor que los hosteleros, por lo menos los hosteleros todavía le cae de la parte de dentro, ¿correcto?, para trabajar. Entonces, bueno, es difícil, pero bueno, yo entraría dentro de que con arreglo a la Dana se ha extremado mucho el tema de seguridad, y prueba de ello que la Dana, cuando el señor Cuenca dijo no cierres Salo, no cierres, no confines a todo el mundo, nada, que realmente eso va a hacer, no dijo ya que va a hacer mucho daño a la economía valenciana de allí, pero mira que el problema que tuvo, ¿no? Por lo tanto, cuando tienes esos ejemplos, pues evidentemente pues tienes que hacer pues una recomendación. Sí, mira, algunas mesas apegadas a las fachadas sí que habían quedado ahí. Sí, bueno, pero realmente muchas veces pero no hay nadie sentado. Sí, es importante que desde la propia administración avise a la población de las posibles. Yo creo que no, ya lo dije aquí en su día, estamos abusando de los SALER y de las alertas meteorológicas a raíz de la Dana, y yo creo que es parte de los dirigentes políticos actuales por cómo han visto la situación. Entonces, ante eso me blindo yo legalmente para lo que pueda ocurrir en un futuro, y aquí hemos visto que se han mandado desde la Dana 2 SALER, uno creo que era por lluvia y otro por viento, y al final no
El viento pues fue racha de 40 kilómetros por hora, que son elevadas, pero no desde luego huracanadas ni fuertes ni peligrosas. Sí, yo creo que hay que apelar a la responsabilidad Nos personal. está pasando... Se han suspendido clases y no ha pasado Claro, nada no, también. no, O sea, pero pero hay que ¿y si hubiera apelar a la pasado? Yo suspendí un viaje con mis hijos al Oceanographic, también por vientos. Claro, Luego al final no. me te asomaba por la ventana y decía, no se Pero- mueve ni una hoja. Mandar un mensaje a un móvil a toda la población es un ejercicio que no Pedimos- vale preventivamente. Claro. Tiene que ser cuando el peligro ya está a media hora, o es que Ahora, viene un tsunami, claro, viene un tsunami. Lo que pasa No es que a toro fuera- pasado todo el mundo lo Claro, ve no, pero venir. Andrés se está abusando. Tenemos que exigir que afinen más, mayor diligencia en las... Pero es una ciencia inexacta. Es una ciencia pero, inexacta, ¿y por qué claro. no la fórmula de apelar a la responsabilidad? Se va, hombre, viento de 40 kilómetros Lo que por pasa es hora. que los hosteleros dicen, ¿y esto que lo paga? ¿A mí quién me paga No, el no, día pues hoy? apela. ¿Quién Usted me pone paga el los día? veladores bajo su responsabilidad. Hombre, legal. eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo que no? Ya, no se puede apelar. ser. Pero, Eso no por puede ejemplo, ser, si David. se produce como lo que ha pasado hoy, es decir, las sombrillas fuera, perfecto, porque las sombrillas sí pueden llegar a ser peligrosas si de pronto se produce un vendaval, pero si no se está moviendo ni una hoja, autoriza que saquen las mesas Claro. y las sillas. En el momento que se levante viento, lo primero, nadie se va a sentar. ¿Quién va a estar sentado en una terraza recibiendo un vendaval encima? Hombre, pues nadie. Y el propio hostelero ya se encargará muy mucho de ir retirando. Pero las sombrillas de hostelería, y luego estamos en pleno mes de agosto y viene un temporal de levante y las sombrillas por la playa van como la- David, estamos en una Bueno, situación- hablando de vendaval, qué buen vendaval tenemos en Alicante con el asunto de las viviendas de protección pública. El jueves pasado hubo pleno. Los grupos de la oposición, incluido Vox, los 3 grupos de la izquierda, incluido también Vox, los 4 grupos de la oposición, piden la dimisión del alcalde Luis Barcala. Pero los 3 grupos de la izquierda presentaron una reprobación que votaron y Vox votó en contra de esa reprobación. Por lo tanto, no fue reprobado el alcalde. Le preguntábamos al alcalde que cómo valoraba este asunto. Él nos venía a hacer una valoración rápida y también a ponerse a disposición de la jueza con este asunto de las viviendas de protección pública. Pues no tengo que hacer ninguna valoración, sencillamente que no salió adelante, ya está, y esa es la voluntad del Pleno del Ayuntamiento de Alicante. Es decir, yo es que estoy centrado en una cuestión en relación con el tema de los pisos, yo lo que estoy centrado es en facilitar, como hemos facilitado al juzgado, no solo lo que me ha pedido, sino absolutamente todo lo que tenemos, todo lo que estamos investigando. Voy a estar facilitando todo y cada una, toda la documentación que vayamos obteniendo, todos los datos que vayamos sabiendo, porque seguimos trabajando en ello. Y voy a facilitar, porque me comprometí a que iba a liderar esta investigación. No voy a permitir que quede impune todas las irregularidades que se pudieran haber cometido en su caso. No las voy a permitir bajo ningún concepto. No voy a permitir que alguien que no tuviera derecho a una vivienda en esa urbanización se quede con esa vivienda. Y eso pasa necesariamente por liderar, no solo interponer la denuncia, no solo haber abierto todos los expedientes que hemos abierto, no solo estar recabando toda la información que se nos pide y también toda la que recabamos y que creemos que es importante saberla, porque en este momento que ya está judicializado, la juez necesita toda la colaboración y la juez va a recibir toda la colaboración del Ayuntamiento de Alicante y de la mía personal. ¿Qué os parece esta postura del alcalde? A pesar de que en un primer momento siempre ha dicho que el Ayuntamiento no tenía ninguna vinculación con esas adjudicaciones de viviendas, ahora se pone al frente de... lidera, ¿no? Lidera. Yo, a ver, quiero recordar la última vez que estuve aquí, que también hablamos de este tema, me preguntasteis... Acaba de empezar. Acababa de empezar, creo que fue el mismo día o al día siguiente. Creo que me preguntasteis si yo consideraba que esto le podía pasar factura a Barcala y yo os dije que yo creía que no. Ahora creo que sí, pero creo que sí porque él se ha convertido en culpable, él solo. Es decir, la responsabilidad del ayuntamiento en el tema de las viviendas realmente ha sido la venta de la parcela. Ahí acaba la responsabilidad del ayuntamiento. Lo ha hecho y lo ha hecho correcto. Entonces, si no es tu responsabilidad, ¿por qué te pones en el punto de mira? En el momento que tú te pones en el punto de mira, evidentemente todos los palos van a caer sobre ti como están cayendo. ¿Por qué metes a la policía local a hacer esa investigación? Que la Generalitat, que es la responsable, meta a la policía autonómica. Que la Generalitat, que es la responsable de que se cumplan los requisitos que se exigen por ley, sea la que controle si efectivamente ha habido o no ha habido delitos, entre comillas, en la adjudicación de esas viviendas. Pero ¿por qué el ayuntamiento se ha puesto en el punto de mira? Creo que ha cometido un error gravísimo, gravísimo. Y además, ¿qué necesidad tienes
de ponerte en el punto de mira. Le señalan a él, quiero decir que... Claro. No, ya le han puesto, porque hay muchas adjudicaciones que están cercanas al Ayuntamiento de Alicante. Sí, sí. ¿Y qué? Vale, el que quiera tomar algún tipo de actuación contra esas personas cercanas, como por ejemplo la concejala de urbanismo, correcto. Contra la directora general, correcto. Pero ya está. Es decir, no te involucres más de lo que te tienes que involucrar, porque al final tú te has convertido en la persona a darle. Y el asunto de la policía local ha sido a requerimiento de la Generalitat, ¿no? La Generalitat le ha dicho... Sí, pero es lo que dice... Mete a la policía. Aunque el alcalde dice, no me han pedido que mande a la policía, me han pedido que ponga todos los medios para averiguar si... Están empadronados. Bueno, de todas maneras, yo creo, estaba oyendo lo que decía Sonia, que tiene toda la razón, y yo creo que es un problema de la estrategia liderada por no sé quién que tiene por el de ayuntamiento. Siempre, pues por el de siempre. Y que primero se ocupó de no responder a nadie, de ocultar, digamos, todo, y ahora resulta que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Y ahora, efectivamente, como tú dices, prohíbo a los concejales, prohíbo a los asesores, pero no. Es increíble. Él no quiero puede decir, prohibirle no puede a prohibir a nadie ser libre de todo. Si cumple con los requisitos. Y bueno, yo creo que está en esa situación de tirar para adelante ya para demostrar que es el más honrado, pues como dice, poniendo al alcance de la justicia todo. La cuestión es... pues que la gente sigue teniendo la duda de todo lo que ha pasado ahí. Bueno, sigue teniendo la duda por una gestión horrible. Desde el punto la crisis de vista, la gestiona mal. Desde el punto de vista inicial de comunicación, ya era presunto culpable con no responder, no dar la cara, y después ahora se pone al frente. Por cierto, ya que dice que desde el ámbito personal se ofrece, pues bueno, que explique también lo de su cuñada y lo de su mujer, que tienen también ahí... Lo ha explicado, lo ha explicado. Bueno, que lo explique mejor. Y luego también responde a una política errónea, absolutamente errónea, porque este señor sigue las directrices que le marca. No sabemos por qué, si es porque hipnotiza un director general que es más inútil que la última rebanada del pan Bimbo. O sea, es así, ese señor que es director general que está mandando no solo en el alcalde, sino en la gestión de la ciudad, mandando a los concejales, enfrentándose con concejales, gritando a concejales. Y entonces este señor se lo tiene que ver. Porque a lo mejor si el señor Barcala de repente mañana se resbala en la ducha, todos los grupos. se resbala en la ducha, se da un golpe en la cabeza y dice, anda, si lo que me hace mal es este director general y lo cesa, pues a lo mejor le iría mejor. Y no tiene que apelar ni ¿cómo se dice? Ni a equipos de opinión sincronizada, ni además, nadie estaba contra usted. Lo cierto es que cuando pasan cosas de este tipo hay que dar explicaciones. Muchas explicaciones desde el primer momento. Aquí sabéis que... Tú mismo lo has dicho, lo que diste más de una ocasión al principio de esta situación. Estoy esperando todavía que nos contesten a la invitación de entrevista que le hemos hecho al alcalde para que venga a esta mesa. Todavía no hemos recibido la contestación, pero es cierto que el alcalde a partir de ahí parece que se ha acercado más a los micrófonos. Que no le queda otra, tiene que salir. Y ha ido contando, pero nos falta, todavía ha habido algunas comparecencias, como la del otro día, para explicar el asunto del titular de eldiario.es sobre su mujer, que la hizo sin periodistas. O sea, que entonces tampoco nos vale una rueda de prensa sin preguntas. Pero es verdad que se han puesto encima de la mesa pues muchas dudas, la sombra de las sospechas sobre todo. Fijaros lo que dice el alcalde sobre aquello de que el mero hecho de conocer a alguien que sea adjudicatario no te convierte en culpable, ¿no? El mero hecho de que alguien del ayuntamiento tenga adjudicado una vivienda no te convierte en culpable, así lo dice. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, desde el primer momento, cruzar todos los datos que tuvieran algo que ver con funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, ver si tienen o no tienen relación. Es decir, me voy a remitir, y además de forma expresa, al comunicado de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante. Y ese comunicado decía de forma muy clara que el mero hecho de ser funcionario, o el mero hecho de ser familiar, o el mero hecho de ser conocido, o el mero hecho de haber saludado algún día a alguien, no es suficiente como para justificar, en cualquier caso, cualquier tipo de actuación. Pero todo debe ser investigado. Vamos a ver, yo no he hablado nada sobre este tema. Lo único que voy a
darle a mi apreciado alcalde un consejo, porque creo que lo está planteando mal, porque a mí cuando lo estoy viendo en vídeos lo veo demasiado autoritario y demasiado soberbio. Y eso cuando uno gobierna en el ayuntamiento o en cualquier lado, eso es lo que muchas veces peca el político. Pero bueno, yo siempre digo que el alcalde, como dice Sonia, no tiene cierta culpa tiene en el proceso, porque realmente al final la empresa que se llame Cooperativa Sociedad Limitada o lo como sea, no tiene nada que ver, porque cooperativas en Alicante han habido muchas y muy buenas, como ha dicho Sonia. Edificios representantes. Históricamente en Alicante se han construido muchas viviendas por cooperativa. El otro día estuvimos en Virgen del Remedio y nos decían allí, en un año, en los años 60, se construyeron 1000 viviendas. De las más emblemáticas de aquí de Alicante estamos edificios representantes por la Asociación de Representantes de Comercio y la Asociación de Hostelería que hizo la Colmena de Alicante, la más importante. Y en Benalúa, evidentemente, la Cooperativa de Madrid, lo más importante. Aquí realmente lo que ha fallado es los procedimientos de la propia administración, que no del propio ayuntamiento, sino de la propia administración, porque al final tiene que hacer un otorgamiento, un control y un seguimiento. Y aquí de los 100 y pico, que evidentemente algunos de los más se salvan, pero no sé cuántos evidentemente han utilizado el nepotismo. Podrían haber creado una cooperativa de funcionarios y no habría problema, ¿correcto? Ahora, efectivamente, entonces como antiguamente, pero que aquí ha habido mucho nepotismo, mucho nepote por el propio ayuntamiento, que el ayuntamiento, los cargos políticos no estaban enterados, porque evidentemente se ve que son pueblos estancos, que no se ha comprado la concejala a ningún piso, es decir, es que eso es complicado, es decir, ha habido pillos, pícaros, depredadores económicos, algunos, no todos, algunos, de 100 y pico pisos, a lo mejor hay 15 o 20 que han... ¿Y hasta qué punto es verdad que la propia cooperativa elige a los cooperativistas? Bueno, yo creo que ha quedado absolutamente demostrado. No, eso es así. Claro, sí. Vamos a ver, pero es así. Es una empresa privada, normal y corriente. Efectivamente, pero es así porque la cooperativa cuenta con el visto bueno de la Generalitat de ese listado que se envía. Es decir, la cooperativa envía un listado a la Generalitat. ¿Para qué? Para que la Generalitat coteje si efectivamente ese listado que envía la cooperativa cumplen con los requisitos que la Generalitat exige para poder acceder a una vivienda de protección la pública. cooperativa le envía el listado con los requisitos declarados. Quiero decir que o la Generalitat investiga los requisitos de cada... Se supone que tiene que investigarlo, Bueno, lo que no ha hecho ha sido el investigarlo. arquitecto el que visaba la documentación. Sí, pero que a eso es a lo que voy. Es que entiendo que la obligación de la Generalitat es certificar que efectivamente eso que se recibe, por muy visado que venga por Pepito Pérez, es cierto. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de la Generalitat. Evidentemente no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque hay mucha gente que no cumple esos requisitos. No, y ya los requisitos iniciales en cuanto a los ingresos, ingresos máximos son muy altos. Bueno, situaciones son muy altos. Situaciones de 66.000 euros. Separaciones de bienes, divorcios interesados, cosas de este tipo. Gente que tiene 23 años y eso empezó en el año 18. Y 18 años. Tenía 15 años. Tenemos a 5 componentes menores, de la misma familia entre 18 y 24 de años. la misma familia, ¿vale? Es decir, no ha habido un control institucional. No ha existido. Y no es el ayuntamiento quien tenía que haberlo hecho, es la Generalitat, concretamente la Consellería. Y lo que dice el alcalde de que va a controlar que si hay funcionarios... Pero vamos a ver, ¿quién eres tú para controlar si hay funcionarios o no hay funcionarios? Los funcionarios tienen exactamente el mismo derecho que cualquier persona a optar a una vivienda de protección pública siempre y cuando cumplan los requisitos. ¿Cómo que un asesor no va a poder optar a una vivienda de protección pública? Bueno, ya nos dijo que no. Por Dios. Ya nos dijo que no. Y además, por favor. Y además le repreguntamos aquello de, pero eso lo puede hacer. Y dijo, hombre, claro que lo puedo hacer. El que quiera estar conmigo en el equipo de gobierno. No, claro que lo puede hacer. Pues se entera, lo cesa y punto. Claro, ya está. Y otra cosa no le importa. Pero de verdad, vamos a ver. Sí, claro que lo puede hacer. Perdón, yo cuando estamos hablando de necesidad de vivienda y estamos hablando de un cargo público, hay que tener en cuenta también la integridad de la persona, la dignidad de la persona. Para optar en estar en un lado público y realmente no utilizar el nepotismo, es decir, el tema, el amiguismo, para conseguir una vivienda, siendo tú más o menos una persona que más o menos está en un estatus, ¿correcto? Es decir, cuando tienes una vivienda, el que seas una persona íntegra y honrada es importante. No que hayan robado, sino de la integridad de la persona, ¿correcto? Es decir, yo como concejal, como concejal, entiendo que yo no tenía que optar a ese tema. Que no. A optar. O yo como jefa de no servicio era concejal, no tenía que optar. Bueno, O no tenía que optar
2024 mis hijos. dicen que pagó 67.000 euros en Cierto. 2024. Sí, Es sí, que la sí. firma se produjo en el 2025, es lo que hablamos la Si otra está vez. el Ya era caso es concejala. si fue leal al alcalde y el alcalde lo sabía, que eso es otra historia. Esa es otra historia, Porque claro. ella estaba ya de concejala. ¿Qué de hecho. responsabilidad tendrá, por tanto, el propio alcalde, ya no solamente de manera directa, vamos a sino ver. invigilando, Es ¿no? que, claro, en el invigilando, si se lo contó por callarse y si no se lo contó por no enterarse. Pero es que, de a todas ver, maneras, mira, pero ahí- cuidado, a ver, yo no sabía dónde vivían mis concejales. Ya, pero hay. Es había decir, alguno. yo no sabía si vivían en viviendas de VPP Pero, o en viviendas que Sonia, les habían pero costado sí, 1 millón sí, de sí, euros. pero si se hubiese ¿Qué nivel comprado- de información debes tener tú, por ejemplo, con tu equipo de gobierno más cercano? Esos que es la temas gente personales que has entiendo. elegido tú directamente. Ya, pero A ver, Sonia, yo entiendo que de sus temas personales, en tanto en cuanto no afecten a la dinámica municipal, yo no tengo por qué saber Claro, ni con sí, quién pero se a ver, levantan Sí que hay que ni con controlar, quién se acuestan. controlar el enriquecimiento y el estatus de cada uno. Absolutamente. Bueno, Claro, vamos a ver, claro. Eso ya lo Claro, dijo el alcalde aquí- el otro día. Es claro. algo que todo el mundo sabe, que tiene que hacer Aquí- declaración de bienes. Sí, Claro, Totalmente. efectivamente. Aquí Pero bueno, partimos... Es verdad que añadió una coletilla que me pareció al menos bastante llamativa. Dijo, y de hecho, a colación de este asunto, muchos concejales están Actualizando. refrescando y actualizando. Claro, de todas maneras, su aquí el declaración hecho de bienes. está, que cómo es posible que viviendas que salen en esa zona en 500.000 euros salgan en 200. Porque son módulos, son Sí, precios sí, sí, tasados. ya lo sé, los pero quiero VPP. decir, ahí es donde empieza ya El, la el primera terreno ya cuestión. se ha vendido más barato. Claro, claro, no, empieza- no, El claro, terreno en tiene la un mitad de precio lo que vale. máximo, no se puede vender por más dinero que el que marca, en La este caso, tasación. la ley. La ley. Las viviendas no se pueden vender por más dinero que el que marca la ley Pero para VPP. al hecho- A ver, ya, pero yo no estoy de acuerdo en una cosa, y lo vuelvo a repetir. ¿Qué tenemos que construir? ¿VPP es nada más en Virgen del Remedio? ¿Nos vamos a Tómbola? ¿A Rabasa? Pues, Pues yo ¿por vi- qué no? ¿Por qué no en la playa de San Juan? Yo Cuando una- la playa Una de San pareja Juan... que único- cumpla una Porque persona que son cumpla Está con llena. los requisitos. Llena de viviendas o lo de fiscaliza Pero es verdad bien esa que situación, la o va a dar lugar a lo que ha Claro, pasado. la indignación se genera desde el punto en el que se han colado tantos casos. habéis entrado en Dice el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, que la ley va por detrás de la realidad, ¿no? Que les ha Pues pillado un posiblemente, poco por posiblemente. sorpresa este asunto. Así lo contaba esta mañana. Yo lo que sí que entendéis, y a la vista también de lo que se dice de Consellería, es que esta es una situación que yo creo que nadie tenía previsto. Evidentemente las leyes siempre van por detrás de la realidad, eso todos lo sabemos, ¿no? Y por tanto, pues lo que tenemos que trabajar es para que no para solucionar estas cuestiones, que habrá que ver técnicamente cómo se lleva a cabo y para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Es una situación que, ya os digo, creo que nadie en la cabeza pensaba que pudiese suceder y por tanto pues nos estamos encontrando no con vacíos legales, pero en ciertos momentos pues no está muy claro cómo actuar. Y yo creo que esa es en eso estamos, quien tiene que llevarlo a cabo es lo que está viendo cómo intentar solucionarlo el pasado y que no ocurra en el futuro. Quien tiene que llevarlo a cabo, ¿vale? Porque antes sí que se había incluido en buscar las soluciones. Es decir, que no asuman competencias que no les corresponden. Les corresponden a quienes le corresponden. En este caso es a la Generalitat, es a la Consellería de Vivienda. Entonces, que dejen de Pero ponerse dentro en del el... ayuntamiento, Sonia, ¿algún agujero ha habido por el que se han colado adjudicaciones? Quiero decir, que No, yo la, En creo el que no. ayuntamiento que ha la habido... directora general tenga... Información tres. privilegiada. nepotismo, información privilegiada. Claro, ha habido Total, información total, privilegiada. total. Claro, ellos viven por esa Claro. zona, eso se Digo, sabía, ahí los ha que viven habido- por esa zona. Claro. Por lo tanto, sabían alguien ese que está solar era en manejando esa esos situación. datos y esa adjudicataria... Mira, Va Mira, dando, ha habido- va dando los plazos, la convocatoria, Andrés, dando por sinceramente no esperaban que hubiera esta repercusión. Eso se ha tramitado, todos están contentos, están alegres, me cuesta 200.000, nadie dice nada y de repente ha saltado la bomba. Y ahí ha salido todo. Porque todo el mundo sabía más o menos gente. Yo conozco gente que tiene ahí casa. Yo no sabía Y ni que estaban construyendo VPP. No, sí, yo sí, O sea, porque vivo en el cerca mundo y de entonces Yupi. lo veía y la gente lo comentaba. Oye, pues aquí van a una urbanización, fíjate tú, la piscina, no sé qué. Pero nadie valoró, ni el propio alcalde ni nadie valoró lo que iba a pasar. Haya habido una información privilegiada y además esa información y esa filtración se produce cuando llega la documentación al ayuntamiento, que es en el mes de enero. Concretamente llega a la Concejalía de Patrimonio. Sí, a la jefa de A los servicio, 2 la días. jefa de servicio, que es la que... A los 2 días de llegar a Patrimonio se produce la filtración en los medios de comunicación.
Es decir, la filtración se produce desde dentro del ayuntamiento. Porque yo me imagino que porque cuando ya está en manos del ayuntamiento de Alicante, a ver, es que salen apellidos muy conocidos también dentro del ayuntamiento de Alicante. Familias muy conocidas, el propio notario, la directora general, ya está. la concejala, Claro, la interventora general, el arquitecto, Claro, y faltaba el jardinero. Claro, ¿qué dicen desde Pero la realmente oposición? lo que- Señalan desde los grupos de la izquierda en la oposición directamente al alcalde, Luis Barcala. Claro, porque se ha puesto en el punto de política. El señor Barcala fue el que puso a la concejala de urbanismo. El señor Barcala fue quien puso a la directora general María Pérez Gilman. Por tanto, la responsabilidad es política y vamos a seguir insistiendo hasta la saciedad. Por mucho que Vox se esconda, por mucho que Vox dé carta de naturaleza al Partido Popular. Los partidos de izquierda de este ayuntamiento vamos a seguir empeñados en que deje de gobernar esta ciudad el señor Barcala, porque se ha demostrado que no es coherente y que no es ético lo que está haciendo. Ni lo que está haciendo con el piso de su mujer, ni lo que está haciendo con el piso de su excuñada. Al final, todas las personas beneficiadas, tanto en la residencial Los Lirios como en la residencial Les Naus, estamos viendo que son personas vinculadas al Partido Popular. Por mucho que quieran poner la sombra de la duda en los partidos de izquierda, no van a encontrar ninguno de esos pisos que estén asignados a personas que estén vinculadas a nuestros partidos. Así que, en vez de explicarnos por qué la señora Rocío Gómez, después de 7 meses, no está empadronada en esa casa que necesitaba, ¿no? Ni ella ni su suegra. Porque el señor Barcala no convoca a la comisión de investigación. Porque la señora Pérez Gilman sigue en su puesto de trabajo. Porque los arquitectos aún no han sido expedientados. Que dé explicaciones, en vez de hablar de los Teriam, el señor alcalde de Alicante. Nuestra propuesta en el compromiso va a ser la siguiente: eliminar los directores generales, los coordinadores generales. O eliminar todos los cargos directivos que cobran en torno a 80.000 euros. La ciudad está colapsada. Donde el epicentro nace y surge en este ayuntamiento, lo que se protege no es la imagen del alcalde. Lo que hay que proteger es el interés general y hay que proteger a los ciudadanos y ciudadanas que están indignados. Por tanto, aquí no hay ninguna cacería. ¿O es que acaso no se ha abierto un expediente? ¿O es que acaso no han habido dimisiones? ¿O es que acaso el propio ayuntamiento no ha denunciado en fiscalía? ¿O es que acaso no sabemos que hay funcionarios que participaron en todo el expediente de tramitación de la promoción del SNAUS? Si todo eso existe, no puede hablar de cacería. Más bien, se tendrá que hablar de control democrático a este escándalo del Partido Popular. Los grupos de la izquierda han mordido hueso y... Es normal. Y claro... No lo van a soltar. Yo, lo que no han tenido en cuenta realmente a la otorgación de la vivienda es la necesidad de la gente. De VPO, o yo la asumo ya al tema social. Evidentemente, yo estoy con Sonia diciéndole que realmente estoy de acuerdo que la vivienda de protección oficial se puede hacer en todos los barrios. Otra cosa es la tipología de vivienda que creemos, porque al final no todos vamos a Rabasa, como ha dicho ella, y vemos bungalows de vivienda de protección oficial. Y Bueno, tampoco tenía razón de ser, tampoco razón de ser un bungalow con una protección oficial. Pero bueno, pero que realmente, bueno, quiero decir una cosa, por si acaso sale después, mi hermano en el año 95 compró una vivienda de protección oficial en el PAO2, por si acaso la gente se va a meter conmigo, ¿correcto? Es decir, que no tiene que ver, no tiene como Manolo Cope. PAO2 también hay urbanizaciones con que no tiene nada que ver, piscina. que Manolo Cope, que la mujer y el cuñado tengan una vivienda de protección oficial, primero porque desconocemos en el año 2000 en qué situación se encontraba, 2005 se encontraba la situación de la mujer de don Luis. Y me imagino que los servicios de investigación estarán intentando a ver si localizan a alguien con alguna vinculación a Compromís, a Esquerra Unida o al Partido Socialista. Bueno, pues yo les puedo dar, si quieren, porque yo conozco a personas de esos partidos que viven a día de hoy en viviendas de protección oficial y además son urbanizaciones con piscina, porque yo vivía en una de esas urbanizaciones, concretamente en el año 99, como bien sabe David Lozano. Puedo darles nombres a los de la izquierda también, si quieren saberlo. Y ojo, yo vivía ahí porque yo cumplía con los requisitos en aquel momento para poder acceder. Y de hecho la descalifiqué la vivienda para yo después venderla, la descalifiqué y le tuve que pagar a la Generalitat un buen dinerito para poder venderla libremente. El problema es que esa adjudicación no ha sido pública. Ya sabemos siempre que el que tiene padrino se bautiza. Muy bien. Pero no ha sido pública. Muy bien.
Es decir, Error. ha hecho un entorno muy Privado. muy Pero es que las privado cooperativas dentro son de la públicas, esa dentro de la es otra propia historia. dentro privado No, pues ahí de la propia está. administración, Claro. los gestores de Claro. la empresa, evidentemente. Diego, es que la ¿qué tal? cooperativa no tiene por qué ser pública. La No, cooperativa sí es está un claro, grupo está de claro. personas que Está se unen. claro. Claro, pero es lo que dice, que el problema está, el otro día lo Los hablábamos procedimientos, también. Esto ha los sido procedimientos. una venta de parcela pública para una promoción privada. Claro. Cuando Exactamente, lo ahí está. debería de haber Con unos sido estándares públicos, quiero decir que también hay unos precios Los tasados, mismos, no se pueden los pasar mismos, los mismos. Que no es son los totalmente mismos. privada. No, son los mismos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se hace promoción privada y no se hace venta de suelo público para promoción pública? Por el dinero, pues Sí, porque claro, el ayuntamiento por el a lo coste. mejor necesitaría, si quisiera hacerla directamente el ayuntamiento, pues no sé, 10 millones de euros solamente para llevar adelante... No, y aparte, Sí, posiblemente, aparte claro. el procedimiento administrativo un tiempo Claro, largo. entonces, a mí me parece muy bien la promoción privada en suelo público, siempre y cuando, evidentemente, no falle el sistema de adjudicación. De hecho, eso es lo que defiende el alcalde. Le hemos seguido preguntando si lo que ha fallado ha sido precisamente esa conexión entre lo público y lo privado. Luis Barcala se muestra contundente con este asunto, diciendo que por mucho que diga la izquierda, van a seguir haciendo vivienda de protección pública en colaboración con la empresa privada. Claro que sí. Hay que garantizar al máximo que cuando una vivienda es social llegue a quien tiene que llegar y en ningún caso pueda acceder quien no debe llegar. Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir en el sentido de incorporarla absolutamente a todos los pliegos de licitación. Si el problema no es cómo se ejecuta la vivienda, la cuestión es cómo establecemos, o sea, cómo se establecen los controles necesarios para que no se pueda producir irregularidades. Y eso es lo que tenemos que ser infinitamente escrupulosos. Yo no voy a dejar de construir ni una sola vivienda social solamente porque la izquierda me diga que ellos no las hicieron y que esa es su excusa para que yo no las haga. Las viviendas sociales que están previstas se van a hacer todas. Y lo que voy a asegurarme es que todas las viviendas sociales que se hagan lleguen a quien tienen que llegar. Bueno, es Que está mezclando dos temas. Claro. Está hablando de viviendas Habla de sociales. vivienda ¿vale? social, si a veces le traiciona el subconsciente. Viviendas sociales es una cosa y viviendas de protección pública es otra cosa. El Sí, pero ayuntamiento yo creo puede que se viene a construir... referir a esto, en vivienda de protección pública. Sí, Pues hablaba entonces, general. no tiene razón en lo que Pero, dice, porque el ayuntamiento no construye VPPs. El ayuntamiento construye viviendas sociales, Bueno, que son pero- las que de alguna manera gestiona el patronato municipal de Pero la pone a vivienda. disposición los terrenos, esto sí, ¿no? Que es Sí, lo que ha cuando hecho. hay un desarrollo urbanístico, ¿vale? El 10% Tiene la que calle le corresponde Ceuta, está en al ese ayuntamiento se pone a disposición y el ayuntamiento puede decidir. Venía a decir esto el alcalde también porque se ha puesto encima de la mesa la paralización de los proyectos de vivienda social que sí que está poniendo en marcha el ayuntamiento en la calle Ceuta, en San Blas y en algunos otros sitios, que es lo que ha pedido el Partido Socialista, que se paralice todo para revisar todo y para... Pues que se Tiene ponga... el ciudadano que Pero, necesita una vivienda claro. de protección social. No, y aparte, que es que las viviendas sociales, que además son gestionadas por el Patronato Municipal de la Vivienda, que investiguen todo lo que quieran, porque son absolutamente exquisitos a la hora de llevar adelante la adjudicación de esas viviendas. Y ahí puedo asegurar al 100% que familias totalmente vulnerables son las únicas que pueden acceder a una vivienda social gestionada por el Patronato Municipal de la Vivienda. Cambiando, que Así son es. diferentes los conceptos de social, de vivienda de protección oficial, pero sí que queremos que sea la vivienda de protección oficial más social. Y más social era bajar el umbral de rentabilidad. Está muy alto, es verdad. Efectivamente, si yo no quiero que entren las rentas de 66.000 para arriba, no, yo pongo 50.000 para abajo y me quito un montón de rentas. Era 54. Y es más social el que cobra menos de 50 que Sí. el que cobra menos de O se 66. podría poner en marcha muchas más viviendas, es decir, de distintos rangos, ¿no? Que esa también sería la solución. Es verdad que hay, aquí dicen que hay unas 2.000 personas en lista de espera, se quedaron a falta de estas viviendas. Claro. No, 2.000, pero Esto- tú no Ay, sabes no se quedó todo el de patronato, casualidad. tú no sabes el Si lo llevo a saber yo, estoy en la lista de si espera no sabes, también. si no sabes el patronato de vivienda, todas las personas que están demandando una vivienda social, es mucho más de 2.000 personas. El asunto ha tomado carisma político, también ha saltado a la esfera nacional. El otro día escuchábamos a la ministra Isabel Rodríguez hablar en el Congreso de los Diputados sobre este asunto, echarse en cara unos a otros.
Y en fin, el momento de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno lo ha tenido la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, cuando ha hablado de esa polarización política. Ella concretamente ha hablado de los Teriam y del equipo de opinión sincronizada. El equipo de opinión sincronizada, que se me ha ido, gracias David. Del equipo de opinión sincronizada ha hablado Cristina Cutanda. Decir que esta, bueno, es la cacería contra la persona del alcalde y contra el Partido Popular, que está organizada por la sincronizada. Para nosotros este es un tema que nos parece muy importante y por eso lo hemos llevado a Fiscalía para que se investigue. Generalmente estas operaciones de la sincronizada ocurren para desviar la atención de los verdaderos escándalos e intentar remontar a la desesperada en unas encuestas donde caen en picado y donde no le van a votar ni los Terian. Lo que pasa es que no cuela, que no hicieron ni una sola vivienda de VPO en la Comunidad Valenciana en 8 años, del Botánic con Ximo Puig, y ahora se erigen los máximos defensores de la vivienda pública. Quizá habría que preguntarle algo a ellos. ¿Sabía algo el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre las presuntas facturas falsas por las que ahora será juzgado su hermano en la audiencia valenciana por un delito de falsedad y estafa en el cobro de las ayudas al valenciano de su propia administración? Y de la ex vicepresidenta de Compromís, Mónica Oltra, sobre quién la audiencia de Valencia ha ordenado mandar al banquillo por el presunto encubrimiento de abusos. Esto es lo que al final la opinión pública le aburre un poco, ¿no? Este discurso de él y tú más. No voy a centralizar sobre todo en la concejala, ¿no? Pero realmente con lo que tenemos que ver cuál es el criterio de elección de los concejales, en el cual yo siempre digo que interviene claramente el nepotismo, pero muchas veces no está peleado el nepotismo con las capacidades. Siempre podemos buscar a los mejores concejales, a los mejores asesores, pero no es así. Por lo tanto, es decir, ya empezamos desde que ser político muchas veces entra dentro de la amistad como política. No centralizo en ella, correcto, pero que realmente... No tenemos que ligar la capacidad de comunicación con la capacidad de gestión, que son efectivamente. Entonces llega el momento que dice, no me extraña que muchas viviendas se hayan otorgado por información privilegiada y por amistad. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos ahora en la segunda parte. Antes de nada, déjenme que estamos hablando de vivienda y también de calor que tenemos en la ciudad de Alicante. De hecho, vino la consellera de Educación, Carmen Ortí, para anunciar que junto con el Ayuntamiento van a poner en marcha un sistema de sombrajes en los colegios, porque cada vez va subiendo más la temperatura, especialmente a principio y a final de verano. A colación de esto les vengo a decir que si tienen problemas de temperatura en su casa, que en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, les sugiero que instalen este sistema de Impimur, que es el aclimatador térmico y también acústico, que lo que permite es no poner tanto la calefacción y por tanto ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz. También es sistema de aclimatación térmica y acústica, de aislamiento acústico, lo que si vive usted en una zona de mucho jaleo, cerrando las ventanas y las tiene también aclimatadas, reducirá mucho más el ruido. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa.
Hablamos de vivienda. Durante la primera parte ya hemos analizado, y en otros programas también, este asunto de las viviendas de protección pública. Pero hay muchos más asuntos en la ciudad de Alicante, y de vivienda vamos a seguir hablando. Desgraciadamente, hace unas cuantas semanas hubo un incendio en el barrio Miguel Hernández. Se quemaron más de una veintena de viviendas. Hemos visto imágenes espeluznantes de cómo el techo se desprendió, y estas familias están realojadas en otros lugares. Algunas de ellas en un hostal en Santa Faz. Pero el viernes tienen que dejar estas viviendas porque el propietario del hostal tiene ya reservas para estas semanas y no saben nada, al menos es lo que nos han trasladado estos vecinos de Miguel Hernández. Hoy se han reunido en la plaza del Ayuntamiento para protestar, para intentar reunirse con el equipo de gobierno, pero no han tenido éxito, y algo así nos decían. Hemos tenido el percance que tuvimos el día 16 con las viviendas, que por desgracia se nos quemaron. Desde ese día pues estamos alojados en un hotel, y ya te digo, prácticamente no tenemos información del tiempo que vamos a estar, no vamos a estar. Tenemos 24 menores, 2 embarazadas, una persona discapacitada. Estamos muy faltos de información, los críos no van al cole. Estamos, digamos, fuera de nuestro entorno. Trastorna bastante a los críos eso. ¿Por qué no van al colegio? Pues porque estamos ahí en Santa Faz. No hay medio de transporte. No hay medio de transporte. Unos entran a las 8, otros a las 9, otros salen a las 2, otros salen a las 3, otros a las 5. Es difícil organizarnos de esa manera, ¿no? Y aparte te digo, los críos están viviendo en una habitación y la verdad, están haciendo esa vida ahí y les cuesta, digamos, un poquito ya lo que es socializarse, ¿no? Estamos ahí en una habitación chiquinina. Yo, por ejemplo, tengo 3 niños, mi compañero tiene 7, con su mujer embarazada, mujeres discapacitadas. Vives en un estado de estrés constante, una ansiedad terrible, porque no sabes verdaderamente cómo va a acabar esto. No hay nadie que te diga 3 meses, 6, 2 semanas, no sabemos nada. Los chicos preguntan por su casa, ya te digo, ¿cuándo vamos a ir a casa? Se creen que estar en un modo vacaciones. Es un estado de ansiedad, es mucha ansiedad, sobre todo los críos. Los críos están cuando volvemos a casa, cuando no volvemos, el cole, papá, mis amigos, quiero pues, mis cositas, ¿no? La situación es precaria, necesitamos directamente una solución. Los chiquillos cada mañana se levantan, que creen que van al colegio, cuando van ahí, y la verdad que no tenemos medios, la economía ahora mismo, muchas casas como están cerradas, las pertenencias se quedaron de valor ahí y no podemos estar esperando tanto tiempo. Se agradece, son 15 días, pero es que ya los chiquillos no pueden estar, y más sin colegio. No sé, se le habló cuando estuvimos, que fuimos yo y mi compañero a buscar una solución, le comuniquemos de que pusieran un autobús, que no hicieran un tipo de bono, y los padres que tienen algún cochecito, un bono que echáramos gasolina una semana él, una semana yo, por intentar que lo primero es la educación de los chiquillos, porque que surgirá una vez que pase todo esto, el plazo de los chiquillos sin asistir al colegio, sus notas le van a perjudicar, claro. Y luego nosotros nos tomarán como responsables que no nos preocupamos de la educación de nuestros hijos. Este es el asunto que están viviendo las familias. Es verdad que es preocupante. Ellos están más preocupados ya no solamente por la vivienda, por el espacio habitacional, sino por los niños que no están yendo al colegio. Fijaros lo que está pasando. Le hemos preguntado a la portavoz del equipo de gobierno sobre este asunto. Es verdad que las viviendas son del EVA, de la Generalitat Valenciana, pero ¿de quién son los vecinos? Le hemos preguntado esto a Cristina Cutanda y nos ha dicho esto. Bueno, como bien saben, fue un accidente que ocurrió de manera imprevista. Tanto por parte del Ayuntamiento como del EVA se actuó con la mayor celeridad posible para realojar a estas personas. Esas personas que tú me comentas son competencia del EVA y por tanto de Generalitat. Sí que es cierto que se está trabajando para hacer que estén en la mejor situación posible, pero es cierto que estas personas en concreto son del EVA. Les han comunicado del hostal que el viernes tienen que salir. Como es una competencia que no es del Ayuntamiento, que es de Generalitat, ruego que le preguntes al gabinete de prensa de Generalitat. La segunda parte de mi pregunta es ¿qué pasa con los menores que no están asistiendo al colegio? No sé si hay ahí algo que pueda hacer el Ayuntamiento para proporcionarles ese transporte. A ver, yo insisto, nosotros estamos hablando con todos aquellos que tenemos alojados por parte del Ayuntamiento y a los que les estamos dando por parte del Ayuntamiento asistencia. Aquellos que no están bajo nuestra competencia no podemos ofrecer más información.
Yo sé que no tenía preparada la respuesta a la portavoz, Sí, se nota. Cristina Cutanda, pero... No es competencia, es incompetencia. Primero, para empezar, señora Cutanda, es incompetencia suya del equipo de gobierno, porque las personas no son competencia. Las viviendas eran competencia de EVA, las personas, los servicios sociales, porque esto es una emergencia social y escolar, creo que la escolarización de menores sí depende de los ayuntamientos, ¿no? A mí me ha dado la sensación que los padres están preocupados por la escolarización de sus hijos. Creo que ha Es decir, hablado no es que claro, no les da muy igual. bien. Quiero decir, que no es que no les da igual. Para empezar, no se puede tener a la gente sin atenderlos en la calle. Porque te cuesta muy poco reunirte con ellos, y lo que ha dicho este señor, el portavoz de las familias, que ya te digo, se ha expresado de manera clara y directa, es que lo peor es la incertidumbre y no saber cuándo va a terminar esta situación. Entonces, Uno de estos chicos nos ha contado que su hijo de 15 años lo ha tenido que llevar al psicólogo, porque se ha quedado un poco desbloqueado. Dice que no... Claro. Que no ha cambiado la actitud, que está triste, que... Claro, porque por la situación por la que está pasando, pero lo que yo creo que no puede ser es que las personas que viven en la Naus, ¿se llama? Les Naus. Les Naus. ¿Esas sí son competencia del ayuntamiento? claro. Es decir, esas sí son competencia del ayuntamiento por utilizar el mismo lenguaje que está utilizando ella, y en cambio los vecinos del barrio Miguel Hernández no son competencia del ayuntamiento. Vamos a ver. Lo que no puede ser es que de pronto nos pongamos en el punto de mira de algo que salta a nivel nacional y que nos están aporreando y dando un palo detrás de otro por intentar acabar siendo los salvapatrias, y que cuando existe un problema dentro de la ciudad donde hay muchas personas vulnerables afectadas, nos quitemos de en medio. No. Fíjate que ellos han planteado alguna solución, porque es complicada, ¿eh? Algunos van al instituto, entras a las 8, otros a las 9, unos salen a las 3, Se han ofrecido. otros no. Entonces ellos dicen, nos hemos ofrecido a que nos paguen la gasolina y nos vamos llevando y trayendo. Por supuesto, pero la cuestión, yo creo que lo primero es sentarte y hablar. Es cierto que las viviendas de ese barrio, las viviendas, no las personas, son competencia de la Generalitat. Desde su construcción, desde los años 50, 60. Pero las personas... Debe de ser el ayuntamiento, porque es la administración más cercana al ciudadano, quien tiene que ser el primero en actuar en situaciones de emergencia como esta, obligatoriamente. ¿O qué nos mandamos? ¿A Valencia a hablar? Ni hablamos con ellos, no les damos explicaciones. El viernes tienen fecha de salida del hostal. Están muy agradecidos al hostal, esto hay que decirlo también. Nos han dicho que les tratan muy bien, que están muy bien, el espacio muy pequeño, pero que no pueden pedir otra cosa. Es decir, les hemos notado con esa humildad. Lo que están reclamando principalmente es dónde vamos a ir la noche del viernes. El ayuntamiento le tiene que dar una contestación. Debería de ver qué viviendas disponibles tiene. Y que sus hijos deben de ir al colegio. Por lo ya. menos un poco de sensibilidad, y es recibir a estas personas que están ahí, recibirlos. O sea, que tampoco tienen una agenda. Estoy de acuerdo con David, por lo menos la sensibilidad. Entendamos que ellos llevan, el que tiene realmente la responsabilidad, tanto ayuntamiento, pero como principales servicios sociales, la consejera de servicios sociales, Susana Camarero, y el señor de urbanismo, el Vicente. Pero la administración más cercana es el ayuntamiento. No, pero que realmente estos señores tienen que ellos han venido a la puerta del ayuntamiento de ayuntamiento servicios sociales. Pero otra cosa es que los medios económicos de un ayuntamiento no son los medios económicos de una consellería. No es lo mismo el parque de pisos de la consellería de servicios. Vamos a ver, es que, Diego, imagínate. Imagínate, pero es que están utilizando un argumento perverso. Perdona, Andrés, es que quiero decir, ahora mismo se quema una urbanización de lujo en la playa de San Juan y se quedan 200 familias sin casa. Tú no puedes decir, es competencia del promotor, que el promotor los realoje. Es que es el ayuntamiento y sus servicios sociales. Es que tienes el ejemplo. Es decir, tienes el ejemplo con las NAUS o les NEUS. Claro. Ahí tienes el ejemplo. Es que no es competencia del ayuntamiento, pero lo asumen como suyo y se ponen al frente del problema de una manera absolutamente errónea, bajo mi punto de vista. De todas maneras, y cuando tienes gente afectada, vulnerable, pero además le dice al periodista, llama al gabinete de prensa. La Concejalía de Bienestar Social, junto con el concejal del Patronato de Vivienda, y ellos en conversación con el EVA.
O sea, es que debían estar Esta todos gente ha trabajando tenido la en mala Madrid. suerte. Dos problemas. ¿Dónde van a dormir el viernes? Ya, luego pero hay- eso de no son míos, ala, y luego buscaros la hay que vida. solucionar la escolarización de esos niños. Lo mismo, buscaros la vida. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años hubo un atentado de ETA aquí en Alicante, concretamente enfrente del Postiguet, Sí, al señor. lado de la sede del Partido señor. Popular, ¿vale? Se afectó a un edificio entero, un edificio privado. El ayuntamiento se puso al frente en el minuto cero, ¿para qué? Para realojar rapidísimamente a los vecinos de esa vivienda. En todos sitios. No solamente a los vecinos de esa vivienda, sino también Que no eran ni a de leva muchos ni de nada. estudiantes extranjeros que estaban en el edificio colindante y que se encontraron con que las habitaciones que estaban ocupando, bueno, pues se quedaron también... El incendio de No, no, Campanar en por Valencia, Dios. el Ayuntamiento de Valencia asumió el realojo de todos los vecinos. Es que Y es sin increíble, piensa a quién es le toca. increíble, increíble. Bueno, esperemos. Faltan 3 días para el viernes. Pues debería Esperemos estar ya que poniéndose las pilas, encuentren hablando entre una ellos y solución con la Generalitat habitacional para Valenciana. ver dónde van a dormir estas familias el viernes, y especialmente a mí es que me preocupa mucho Los niños. que los niños no estén yendo al colegio. Sí. Es así. Me preocupa mucho porque es así. veo que los padres están especialmente Los niños también preocupados son de en esta leva, entonces. José Ramón González, muchas gracias. Encantado. Gracias, Sonia Castedo. Gracias. David, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti. A ustedes también, gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa.